No se despisten, respondió el presidente Enrique Peña Nieto al presunto destape hecho por Videgaray de José Antonio Meade como candidato del PRI a la presidencia de la República. El mandatario federal aseguró que el tricolor no elige a su abanderado a partir de elogios o de aplausos. En el Senado, a unas horas de que vence el plazo para el registro de aspirantes a dirigir la FEPADE y con solo un candidato inscrito, la oposición plantea dar por cerrado el proceso y emitir una nueva convocatoria. Rescata la policía a 2 hombres de ser linchados luego de que intentaran asaltar una gasera en el pueblo de San Lorenzo, Acopilco, en Coajimalpa. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y el día de hoy saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vianey, muy buenas noches y acompáñenos que tenemos lo más relevante de la información y ya empezó el frío, así que a abrigarse, Vianey. Así es, luego se ve en la vestimenta de Lupita y yo, así que el frente frío ya está a todo lo que da. Las dos ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Me invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con un resumen informativo. Al destape del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, como candidato del PRI a la presidencia de la República, así respondió hoy el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, no se despisten. El PRI, repito, no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos de entre los varios miembros que hay en sus filas. Aprueba el PRI la convocatoria para elegir candidato presidencial. El registro de los aspirantes será el domingo 3 de diciembre ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido. La Convención Nacional de Delegados elegirá al abanderado tricolor el domingo 18 de febrero de 2018. Y aprueban en San Lázaro iniciar el juicio de desafuero contra la diputada priista Bárbara Botello. La acusan de peculado por 1.577.000 pesos durante su gestión como presidenta municipal de León, Guanajuato, entre 2012 y 2015. Estamos abriendo el proceso de desafuero a prueba por el término de 30 días de los naturales, de los cuales los primeros 10 días serán para que tanto la Procuraduría de Guanajuato como la propia defensa o la propia diputada ofrezcan sus pruebas. Confían diputados en aprobar la Ley de Seguridad Interior antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. Hay esperanzas fundadas de que este periodo se apruebe. Las comisiones están listas a convocar y están listas a dictaminar. Y en Baja California Sur, durante el velorio del ombudsman estatal Silvestre de la Toba, familiares lanzaron reclamos al gobernador Carlos Mendoza Davis. Mire. Su campaña, yo convencí gente para votar por usted. Yo creí que usted tenía la forma de solucionar estos problemas. Lo vamos a hacer. Pero no lo está haciendo, señor gobernador. Ahí mismo en Baja California Sur, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció la ayuda del gobierno federal en la indagatoria por el asesinato de Silvestre de la Toba y de su hijo a fin de que el crimen no quede impune. Ofrezco el apoyo y el acompañamiento del gobierno de la República para que el cobarde ataque al ombudsman Silvestre de la Toba Camacho y a su familia no quede impune. Y aquí en la Ciudad de México, 2 presuntos asaltantes estuvieron a punto de ser linchados en el pueblo de San Lorenzo, Acopilco, esto en Coajimalpa. La policía logró rescatarlos ante el descontento de los pobladores. El cantante
Julián Álvarez acudió voluntariamente a las oficinas del Aceido para informarle a la autoridad que está dispuesto a responder cualquier tipo de requerimiento. Sin embargo, le respondieron que no existe una carpeta de investigación en su contra. Y en la Asamblea Legislativa convocan a sesión mañana viernes para discutir la polémica Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México. Que no sea una postura meramente gubernamental, sino que sean los propios ciudadanos los que participen en este esquema del 35%, y lo que les venía diciendo, que creo que es algo muy importante, quiénes son de los damnificados los que requieren el financiamiento total por parte del gobierno y cuáles son los que podremos acercar a un crédito del INVI para poder recuperar sus viviendas. Informa el Servicio Meteorológico Nacional que el Frente Frío número 11 provocará temperaturas por debajo de los 0 grados y posibles heladas en zonas serranas de 15 estados del país, así como tormentas de muy fuertes a fuertes en entidades del sur. Gracias por acompañarnos este jueves en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mira, vamos a arrancar con el panorama político porque digamos que el gallinero está muy descarriado, diría el presidente Enrique Peña Nieto, quien hoy aclaró rumores sobre los comentarios del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien elogió al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. Los detalles con mi compañera Pilar Telles. El próximo candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional no se elegirá con elogios o aplausos, por lo que no hay que despistarse, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto, luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, elogiara al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, durante un evento realizado en la Cancillería. El único mexicano, junto con Plutarco Elías Calles, en haber ocupado 4 secretarías distintas, en 2 gobiernos diferentes, y que hoy conduce con gran inteligencia, disciplina y sobre todo patriotismo y visión de Estado la política macroeconómica de México. El PRI, como lo ha hecho siempre con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar quién tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar y sobre todo que le ofrezca a México lo que hoy el país está demandando. Entonces, no se despisten. El PRI, repito, no elige a su candidato a partir de elogios o de aplausos de entre los varios miembros que hay en sus filas. Luego de estas palabras, el canciller aclaró a través de su cuenta de Twitter que no existió una distinción hacia el encargado de la política hacendaria y aseguró que las decisiones políticas se tomarán donde deben tomarse. En La Ciudad y el Mundo, Pilar Telles. Mira, hace unos minutos el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió ya su convocatoria para la elección y postulación de su candidato a la presidencia de la República. El registro de aspirantes está programado para el próximo domingo 3 de diciembre. Esto sí, hay varios aspirantes y no solamente es uno. Precisamente para hablar sobre este tema, saludamos con muchísimo gusto a uno de los periodistas más prestigiados de nuestro país, René Delgado. René, buenas noches. Bien, buenas noches. René, pues en este contexto de a unas horas ya de que se conozca a los candidatos, a los aspirantes del PRI, lo de Videgaray fue un elogio, un destape o un despiste, como decía el presidente Enrique Peña Nieto. O un error. Yo creo que el secretario de Relaciones Exteriores se fue de largo en la presentación del candidato Meade. Y en ese sentido causó la impresión de que por cuenta de él corría el destape, de ahí la aplicación del control de daños que se ha dado a lo largo del día. Yo creo que fue un error, quiero pensar que así fue, porque si no estaríamos viendo que, contrario a lo que dice el propio Videgaray, las decisiones políticas no se toman donde se deberían de tomar. Claro. René, ante estas declaraciones, lo que hizo por su parte el presidente Enrique Peña Nieto, ¿fue un control de daños? ¿Trató de calmar, como se dice, al gallinero o incluso se enojó? Yo creo que, es difícil interpretar los sentimientos del jefe del Ejecutivo, pero lo que sí es evidente es que aplicó un control de daños. Ahora, la situación, Yaney, resulta muy interesante
porque, como en efecto decía usted, el 3 de diciembre se abre el registro. Pero en lo relativo a lo que es en sí ya las bases de la convocatoria, es muy interesante el apartado 10, donde habla de que podría haber un precandidato o precandidata única. Entonces uno no entiende cómo es que habría precampaña, pero más allá de que uno entienda eso o no, lo que va a ser muy interesante es qué va a resolver el INE, porque en principio había señalado que para contar con spots en la precampaña se requerían de 2 o más precandidatos. Claro. Adelante, René, te escuchamos. Y entonces ahí hay una suerte de contradicción entre el tribunal y el instituto, porque hay varias cuestiones que ver ahí. Uno, si es un precandidato único, como que no suena el sentido de una precampaña. Entonces, ¿tendrá o no tendrá spots? Y 2, ¿de dónde van a salir los recursos del gasto de precampaña si el PRI ya renunció a las prerrogativas del instituto? Esos son los 2 datos que a mí me brincan mucho. Claro, incluso esto que tú nos comentas de las disyuntivas o las problemáticas que podría enfrentar el PRI, pues ya con los reglamentos del INE y del propio tribunal, podría ser utilizado por los políticos de café del PRI, como les llamaron, por los rebeldes del PRI, si es que el dedazo del presidente o la elección del presidente no les es satisfactoria. No veo muchos rebeldes en el PRI. Por lo general actúan de manera sigilosa. Es más probable, lo que estás tocando es un tema central. El candidato del PRI, si pretende ser competitivo, por un lado tiene que tener asegurado el voto duro del propio PRI y además atraer un voto, cuando menos, por decirlo menos, indeciso. Pero encontrar ese genio no es sencillo. Y por el otro lado, para seleccionar al candidato del PRI, es preciso que el frente saque al suyo para que el PRI pueda verdaderamente llevar a cabo su propia estrategia. Entonces yo creo que por esta razón es que se han resuelto por llevar a cabo una precampaña para poder tener todavía una baraja quizás no tan amplia como la tienen ahora, pero para ver a quién postula el frente si el frente no se derrumba, y entonces colocar el perfil indicado. Esos son los apuros del PRI. Hablando de apuros, René, esto quiere decir que entonces en vez de un candidato, ya un dedazo directamente, en los próximos días estaremos viendo precandidatos. Es que eso es lo interesante de la convocatoria, Vianey. Por un lado, habla efectivamente de precandidatos, pero no descarta la precandidatura única. Viene anotado ahí en el punto 10 de la convocatoria. Claro. Pero es parte, justamente esa es parte de la liturgia que ahora así le dicen, del PRI. Es decir, que por un lado no quiere... yo creo que el PRI quisiera salir hasta el final con su candidato, pero porque tiene ya muy claro que del lado de la izquierda el adversario a vencer es Andrés Manuel López Obrador, pero no tiene muy claro quién es el adversario del frente y si el frente va a prevalecer. Entonces yo creo que no quiere abrir sus cartas de lleno hasta saber con quiénes va a competir. De ahí que estén jugando a que de pronto es un dedazo, de pronto es un proceso democrático, de pronto es una precampaña. Van a tratar de alargar lo más posible, tanto que la elección del candidato del PRI será hasta el 18 de febrero. Mira, René, ahora, hablando de estos temores, te preguntaría, tú, desde tu perspectiva y tu experiencia en el medio periodístico, en estos momentos, ¿a quién cree usted que le teme más el PRI? ¿Andrés Manuel López Obrador, al Frente Ciudadano, o a que su candidato no cautive al voto duro de los priistas? No, yo creo que tiene, no sé si sean temores, pero sí son cuando menos sus 3 desafíos. Es evidente por las encuestas
que el que está arriba es Andrés Manuel López Obrador. Aunque hay que decir que siempre, cuando todavía no hay candidatos, es muy fácil que uno ya colocado se perfile como el que está mejor visto. Ahora, pero es un adversario a vencer. Y efectivamente, la duda que traen con el frente es si prevalece, primera duda. 2, si prevalece, con quién va. Ajá. Y ahí es donde tienen que resolver cuál es el mejor perfil que tienen. Porque vea usted cómo han crecido y disminuido la lista de precandidatos. La amplían y la recortan según el ritmo de la coyuntura política. Entonces, los 3 señalamientos que usted hace son las preocupaciones, son el eje de la preocupación del PRI. Muy bien. Y por último, René Delgado, ¿cuáles podrían ser los escenarios del PRI ya rumbo a al registro de sus precandidatos y qué tanto la decisión del candidato definirá la permanencia o no del PRI en Los Pinos? La selección del candidato va a ser crucial para que el PRI pueda plantearse si quiere repetir en el poder, pero sin duda. Ahora, el punto es que hoy, sobre la base de las encuestas, y ahí hay que decir que son fotografías del momento, el PRI, si sale en la tercera posición, es muy difícil que cierre en la contienda con López Obrador. En esa medida es que quiere recolocarse en la segunda posición y por eso el golpeteo contra el frente. Muy bien. René Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por esta comunicación y un abrazo. Soy yo quien le agradece, bien. Buenas noches. Al contrario, pues ahí está el análisis de René Delgado, uno de los periodistas más prestigiados en México. Y bueno, después de esta reunión de la que se ha hablado mucho, de la que aparentemente tuvo el presidente Enrique Peña Nieto con los aspirantes Mitt, Luis Videgaray, Nuño Osorio Chong, Enrique de la Madrid y José Narro en Los Pinos el fin de semana pasado, pues se da este error, dice René Delgado, de Luis Videgaray y la posibilidad de que no sea un precandidato o un candidato, sino sean varios precandidatos y se vea a quien postula el Frente Ciudadano por México para ir a la contienda electoral del 2018. Se pone bueno. Vamos a una pausa y continuamos.